aspecto de que existe un presidente de Israel y existe un ministro. El ministro tiene las facultades ejecutivas. El presidente solamente no es de adorno, sino solamente cumple funciones de embajada. Para poner en contexto, existe un ministro, el que tiene todas las facultades, el que decide, el que ejecuta ciertas decisiones. Y el presidente de Israel solamente sirve pues para hacer pues de visitas, algún tipo de visitas que puedan hacerse allá en otros lugares, va en representación de lo que es Israel. Esto es para poner un poco en contexto. El otro contexto es la reforma judicial que está de una u otra forma pues que se quiere aprobar a la brava. Bueno, esta reforma, Benjamín Netanyahu, este es el ministro que se protege con una de las primeras leyes, la primera ley que ya pues de una u otra forma ya entró y ya se está pues de una u otra forma ejecutando. Esta primera ley establece que tiene que no puede ser reemplazado, queda blindado y esto le da oportunidad de salvarse de casos de corrupción, porque este personaje sí tiene casos de corrupción. La ley pasó en tercera y última lectura a 6 de la mañana y bueno, tuvo 61 votos, etcétera, etcétera. Esto es lo que establece la ley, impide explícitamente que el Tribunal Supremo ordene a un primer ministro, solamente al primer ministro, no al presidente, no a otra entidad política. Establece que solamente el ministro puede tome un permiso de ausencia, vista como una reacción ante los temores de que esta corte pueda obligar a dimitir, es decir, un golpe de estado empieza a ejercerse. Esto, por eso el personaje se blinda por actos de corrupción. Solamente pueden hacer votaciones y esas votaciones tienen que sumar muchos números. Solamente si tiene un poco, si se le comprueba que está loco, sufre demencia, sufre ese tipo de acciones. Solamente así este personaje, este ministro puede ser cesado, lo pueden sacar dentro de lo que es dentro del aparato de Israel. Este personaje lleva años como ministro en diferentes etapas, a veces ha llevado diferentes reelecciones. Ahora bien, esto no, pues es más que obvio que se queda callado, pero esto paulatinamente lo van a empezar a traicionar. ¿Por qué? Porque ya empieza a difundirse más noticias. El día de hoy dan a conocer lo siguiente, que varios alcaldes anuncian huelga de hambre por reforma judicial. No es por lo que están haciendo los diferentes alcaldes el por qué van a empezar a hablar de todo esto. Es en el aspecto de que ya empezó a encontrar petróleo. Israel ya empezó a encontrar petróleo y adivinen quién les surtía de petróleo. Sí, la segunda nación que le surtía a Israel de petróleo era Estados Unidos. Y cuando empieza Estados Unidos a ya no tener el control o ya no empieza a vender mismo petróleo, empieza ese tipo de acciones. El día de hoy es algo como esto de los medios o sea, esto que te estoy diciendo lo estuvieran pues ahora sí callado en el aspecto de que lamentablemente esto va a tener consecuencias. El día de hoy, bueno, en el 15 de febrero, para ser exactos, tras la primera extracción de crudo de su historia, Israel se une al club de los exportadores de petróleo. No es por nada que ciertos medios de comunicación sí estén hablando, porque esto se tenía oculto, porque Israel pues consume juguetitos bélicos, armamento, consume cierto fósil, pero esto cuando ya empiezan a sacar, que ya empieza a traer petróleo, ¿sabes qué? Ya mis intereses ya están viéndose afectados, ya me voy a empezar a hacer la injerencia, no es de casualidad. Empiezan a hacer también manifestaciones de huelga los alcaldes de Kafar Sabah y Herzliya, los jefes del Consejo Regionales de Alta Galilea, Izar Enehep, y el jefe del Consejo Local de Sirop, Jacob, anuncian una huelga de hambre, informa el canal 12 de noticias. El informe dice que los alcaldes y los líderes comunitarios harán huelga frente a la oficina del primer ministro en Jerusalén. No son los únicos
funcionarios en funciones que empiezan a hacer esto. Ya empezó pues ahora sí, a renunciar. Bueno, no lo renuncia, sino que lo despiden. Netanyahu, que es este Netanyahu, este que estás viendo en pantalla, ese es el ministro. Bueno, cesa, despide al ministro de Defensa por pedir fin de la polémica de reforma. El mismo ministro de Defensa le dice, ¿sabes qué? Te tienes que detener. Y bueno, como le pide que se detenga, pues lo empieza a despedir en el aspecto de que quiere un blindaje. Vuelvo a insistir, este personaje mínimo ya lleva más de 10 años como primer ministro. ¿Qué es lo que dijo el personaje? Bueno, al cesar de su puesto al ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien el sábado había pedido públicamente la interrupción de la polémica reforma judicial impulsada por el Poder Ejecutivo. La Oficina de Comunicaciones del Premier anunció por medio de un breve comunicado la decisión sin ofrecer más detalles sobre la medida, es decir, sobre el despido. Ahora bien, ¿qué es lo que dijo este personaje? Lo que dijo es lo siguiente: lo digo en voz alta y públicamente, por el bien del Estado de Israel y nuestros hijos, debemos frenar este proceso legislativo, dijo Gallén, el que fue despedido, durante una intervención televisada el sábado. Aparte, comentó, necesitamos detener las manifestaciones y protestas y buscar el diálogo. Cualquier cosa que dañe la fortaleza del ejército y el sistema de seguridad debe detenerse de inmediato. Bueno, esto por decir este tipo de acciones, bueno, al estar en contra de mi blindaje, estar en contra de mi reforma judicial, te despido. Bueno, ya empieza a haber huelgas, empieza a haber despidos. Bueno, el día de hoy también dice lo siguiente: dimite el cónsul de Israel en Nueva York en protesta por la reforma judicial. El cónsul de Israel en Nueva York, Asaf Samir, ha presentado este domingo su dimisión en protesta por por la propuesta de gobierno de aprobar la controvertida reforma del Poder Judicial, y después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu cesara al ministro de Defensa. Se empieza a quedar solo, y esto, vuelvo a insistir, esto poco a poco van a ver cómo va Israel, que es un lugar invasor, un lugar que siempre ha atacado mucho a Palestina. Poco a poco esos aliados Estados Unidos se les va a voltear, porque el día de hoy, bueno, no es del día de hoy, es desde principio de marzo, manifestantes piden la intervención de la Unión Europea ante la reforma judicial en Israel. Olaf Scholz, el otro ministro, porque también es el mismo fenómeno, en Alemania existe un ministro y también existe un presidente. Bueno, el ministro en aquel momento, Olaf Scholz, el alemán, transmite a Netanyahu en Berlín su gran preocupación por la reforma judicial en Israel, en el aspecto de que Berlín ya había mostrado su preocupación por la deriva que está tomando la polémica reforma judicial y la profunda crisis política en Israel, y todo por ese detalle en el aspecto de que pues se queda blindado. Esto es para poner en contexto lo que está pasando. Y como les dije, poco a poco estos aliados se les va a voltear, porque ya empezó a extraer petróleo. Israel llegó como un lugar invasivo, un lugar que no le corresponde, porque la ONU dijo, ¿sabes qué? Solamente te vas a quedar 30 o 50 años, ya pasó de ese límite, y por eso existen esos conflictos, ¿no? Entre palestinos, Israel y palestinos, Irán, Israel, etcétera. Y dice Israel, yo no me puedo ir porque todavía sigue el conflicto. No vaya a salir la idea de que ya no es necesario Israel, porque esto que encontraron a principios de marzo, de ya que ya empiezan a extraer petróleo, es decir, ya no vas a necesitar a quien consumirle, porque las primeras naciones, Israel ha importado compra principalmente a la India. Los estoy diciendo en orden, del mayor: la India, Estados Unidos, Singapur, Suiza y Rusia. Y bueno, recuerden que también Suiza y Estados Unidos están involucrados lo del gas, lo del sabotaje del gasoducto Nord Stream, en el aspecto de que ya empiezas a afectar intereses, ya no eres necesario. Esto es algo muy interesante en el contexto de que este mismo personaje, este personaje, el ministro, solito se está echando la soga al cuello, y solamente es cuestión de tiempo que esta información empiece a proliferar, empiece a crecer. Esto es lo que está pasando allá en Israel.